Amén, amén. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Aquí estamos los que hemos creído que Cristo nos ha salvado por amor, por misericordia, y queremos ser edificados con su palabra para ir caminando conforme a la voluntad de Él durante este tiempo que somos extranjeros y peregrinos en la tierra, sabiendo que marchamos a la patria celestial. Vamos a ponernos de pie para orar, para que la palabra de nuestro buen Dios nos edifique a todos, sabiendo que Él en tiempo oportuno nos exhorta para que caminemos conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias porque tu palabra nos exhorta a que tengamos la actitud de ser oidores y hacedores de tu palabra. Que en esta hora, Espíritu Santo, nos ayudes a creer en la exhortación que tú envías para que podamos estar preparados, fortalecidos, para entender y comprender que hay una lucha espiritual alrededor de nosotros, y no es una lucha contra carne y sangre, sino una lucha espiritual por la cual seremos preparados para que en tu nombre podamos ver, Señor, la victoria día a día. Señor, ayúdanos a digerir lo que la palabra hoy nos quiere hablar, para que seamos edificados como esos hombres de guerra, esas mujeres de guerra, que peleemos las buenas batallas en el Espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo, que así sea, para la gloria de tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Amén. Aleluya. Hemos estado haciendo énfasis sobre el privilegio que tenemos nosotros de haber creído que fuimos trasladados de un reino de las tinieblas al reino admirable de Cristo. Hablábamos en la prédica del domingo pasado en Quetzaltenango, y algo similar predicó nuestro amado hermano Kenneth acá, de que nosotros tenemos un paralelismo de lo que sucedió con Israel. Israel estaba cautivo por el faraón, estaba cautivo en Egipto. Después de haberse acomodado por buen tiempo, pasaron 4 generaciones, 430 años, y el pueblo de Israel se acomodó. Nosotros ignorábamos sobre nuestra identidad como hijos de Dios. Todos nosotros estábamos cautivos del mundo, cautivos del pecado. Nuestro Señor era Satanás, que el Señor reprenda. Y ahora estamos aprendiendo a vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces hemos hablado de 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La palabra nos exhorta para que tengamos la determinación de poder pertenecer al reino de la luz. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Los hijos de Dios tenemos que aprender a tener identidad al reino al cual pertenecemos. Somos del reino de la luz. Pero no estamos solos, tenemos la palabra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, para que a través de esa ayuda podamos tener esa identidad como parte del reino de la luz. Tenemos que creer que hay una confrontación. Dice la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Combinando algunas versiones, dice la Escritura que personas violentas están atacando a los que tenemos la verdad del reino. Amén. De eso hemos estado hablando, y hoy quiero hablarle sobre las maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios nos exhorta a que estemos listos para que cuando vengan las maquinaciones del enemigo podamos reconocerlas y las podamos destruir en el nombre poderoso de Cristo. No estamos hablando de las tinieblas ni del diablo para que usted tenga miedo, sino estamos hablando para que sea la revelación de la palabra que le permita creer que esa confrontación es real, existe, pero usted debe estar preparado para enfrentar la batalla espiritual que sí o sí vendrá a la vida de los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene un objetivo: llegar a la meta final cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos creen que estamos con esa esperanza
de estar preparados cuando Cristo venga. No lo oigo muy convencido, no lo oigo muy apasionado, que así sea. ¿Cuántos están preparados para alcanzar esa salvación postrera cuando Cristo venga y Cristo en las nubes levante a la escogida, a la iglesia, que será mudada en un cuerpo incorruptible? Porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos, sino la transformación de aquellos que han creído y han perseverado hasta el final. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos lo creen? Ahora ya están un poquito más apasionados. Por favor, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo número 2, verso número 11. Vamos a tomar este texto para base de lo que el Señor hablaba a mi corazón sobre la lucha que tenemos todos. Todos tenemos una lucha espiritual, pero no todos disciernen que así es esa lucha espiritual. 2 Corintios 2:11 dice la palabra en forma clara: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted puso la atención de su corazón en esta porción de la palabra, dice que Satanás puede ganar ventaja cuando alguien no conoce las maquinaciones. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que conozcamos las maquinaciones, y el diablo, que el Señor reprenda, no tomará ventaja de un cristiano que depende de la palabra, depende del Espíritu Santo, depende del Espíritu de Cristo que habita en su corazón, porque estará preparado, y cuando venga una maquinación del enemigo no tendrá ventaja, sino habrá una respuesta de aquellos que se han dejado adiestrar por la palabra para destruir toda maquinación que el diablo quiera imponer sobre la vida suya, sobre su casa, y mirará la victoria que Cristo le dará. Amén, amén. Entonces, si vamos a hablar de maquinaciones, vamos a escudriñar un poco conforme a la palabra, pero los términos son bien importantes para que queden claros en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Dios nos quiere preparar porque estamos llamados a ser diestros con la palabra. Amén. ¿Qué es una maquinación? Cuando hablamos de maquinación, vamos a darle un concepto espiritual, no un concepto natural, sino un concepto espiritual. Y vamos a hablar acá que una maquinación, en el contexto que estamos hablando, es una acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente para obstaculizar, disuadir y destruir. Cuando hablamos de las maquinaciones del diablo y de toda la operación de la estructura de espíritus y demonios, de ángeles caídos que se mueven, estamos hablando que toda esa red espiritual prepararán de una manera astuta y sagaz una acechanza bien articulada, oculta, que va a estar dirigida sobre la vida de cada uno de nosotros de una manera para obstaculizar, para disuadir y destruir. Usted sabe perfectamente que la palabra nos advierte que Satanás vino para robar, matar y destruir. No sé si me está poniendo atención. La palabra de Dios dice claramente que Satanás vino para robar, matar y destruir. Hermanos, no son conceptos que usted y yo los vamos a saber de memoria, sino son verdades que están dadas para que la iglesia no ignore sobre que el enemigo sí o sí se va a levantar para querer robar, para querer matar, para querer destruir. Pero toda esta plataforma de que estamos hablando de destrucción y de muerte, de robo, primero empieza a obstaculizar y a disuadir. Por eso hay muchas confusiones en medio de las personas que se llaman cristianos. Hay un alto índice de ignorancia porque muchos dicen que son cristianos, pero no van a la palabra, no escudriñan la escritura.
Vienen, usted no va, muchos van al culto, oyen la palabra, pero se les olvida lo que se predicó. No hay una capacidad, no hay una disciplina para buscar comunión con la palabra. No hay tiempo de oración, no hay tiempo de adoración. Y entonces los que se llaman cristianos se conforman con asistir a un culto. Y quiero decirle que eso no es, oiga, eso no va a ser significativo solamente asistir. Y la palabra de Dios nos hablaba en esta hora que usted y yo estamos llamados a ser fructíferos porque hemos sido plantados en buena tierra. Amén. Y si la palabra de Dios hoy le exhortó para que a través de su propio testimonio muchos crean en el evangelio, pero si muchos que le rodean a una persona que dicen cristiano y no han visto absolutamente nada, entonces hay que estar pensando qué está pasando. Entonces la palabra nos enseña que no ignoremos las maquinaciones. En otras palabras, el Señor está diciendo: hijos míos, yo quiero que tengan los ojos abiertos espirituales para que puedan visualizar todas las maquinaciones, la acechanza, cómo el enemigo está obstaculizando, cómo el enemigo está disuadiendo para no interesarse en el evangelio. Muchas personas se interesan por otras cosas, tienen tiempo para otras cosas, tienen tiempo para hacer esto, para hacer lo otro, pero no tienen tiempo para cultivar su relación con Cristo. No tienen tiempo para que se cumpla lo que dice la palabra, que por vuestra comunión en el evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta la gloriosa venida de Cristo. Pero muchos, llamándose cristianos, no tienen comunión con el evangelio. ¿Qué los está disuadiendo? ¿Qué los está obstaculizando? ¿De qué manera viene la maquinación del diablo? El diablo quiere destruir una vida, un matrimonio, una familia. Pero hoy el Señor envía la palabra porque usted no debe de ignorar las maquinaciones del diablo. Si algo está sucediendo en medio de nuestras vidas, es tiempo de reaccionar. Mis hermanos, no es normal que estemos hablando de dos caminos: el camino de la vida eterna y el camino de la condenación eterna, y no nos hayamos definido. Pero gloria a Dios, yo sé que usted ya se definió, está caminando en el camino de la bendición, está creyendo que va hacia la vida eterna. Pero también el Señor nos hablaba en el tiempo del ayuno, nos exhortaba sobre la responsabilidad que tenemos nosotros, que decimos que estamos caminando en el camino de la verdad, pero los que están alrededor de nosotros, ¿cómo están caminando? Este es un reto. ¿Cómo está caminando una familia? ¿Está caminando el esposo? ¿Está caminando la esposa? ¿Están caminando los hijos? Y no se está haciendo nada. Dios nos está exhortando para que estemos preparados para poder estar listos, porque estas son maquinaciones del enemigo. Por eso estamos hablando conforme a la palabra. Entonces el Señor me detenía sobre algo bien importante: la palabra disuadir. La palabra disuadir tiene un significado bien importante para lo que yo quiero explicar. Dice la escritura, dice el concepto que yo escribí. ¿Qué es disuadir? Dice inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Le voy a explicar despacio. Entonces, una de las maquinaciones del diablo que el Señor reprenda es que está diciendo que el enemigo va a atacar la mente y el corazón de muchas personas que confesaron a Cristo como Señor, porque va a lanzar dardos encendidos a su mente y a su corazón para que cambien de opinión. Usted dará testimonio que cuando empezamos a caminar en Cristo, tal vez tuvimos una experiencia maravillosa cuando levantamos nuestras manos y reconocimos nuestra condición de pecadores y rendimos nuestra vida a Cristo, y después recibimos la exhortación para seguir yendo a la iglesia. ¿Se recuerda usted cómo cuesta, después de una experiencia muy emocional de entregar nuestra vida a Cristo,
cuando nos invitan o nos invitaron en esa oportunidad, cuesta tomar el reto de ir al próximo culto, a la próxima enseñanza, al próximo tiempo de oración y al tiempo de ayuno. Cuesta, porque nuestra mente es bombardeada. ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas a cambiar de religión? ¿Verdad? Los que veníamos de la iglesia tradicional, el enemigo ha trabajado, decir, ¿por qué voy a cambiar de religión? ¿Por qué voy a cambiar de mi estilo de vida? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Y entonces el enemigo empieza a disuadir. Lo que no sabe la persona que está siendo disuadida, que está siendo movida en su manera de pensar o su opinión, va a desistir de su propósito y está siendo preparado para que el enemigo venga a destruir y a matar esa vida y esa familia. ¿Me están escuchando? Los intercesores. Lo que Dios quiere hoy es que podamos ver en nuestra propia vida de qué manera el enemigo ha pretendido disuadir nuestro pensamiento, cómo el enemigo ha querido cambiarnos. Y entonces el Señor me recordaba otra porción de la palabra que vamos a ir combinando. Me hablaba de 3 maneras, 3 escenarios, 3 campos de batalla que el enemigo planifica para disuadir a los que han confesado a Cristo. Oiga, no estoy hablando de los que están afuera. Y los que están afuera están con un yugo. Estamos hablando de los que estamos en medio de la iglesia. Y el Señor quiere que el enemigo no tome ventaja de nosotros, para que no seamos disuadidos y seamos movidos de nuestra manera de pensar, que cambiemos de opinión con respecto al propósito. La palabra del Señor nos dice claramente que los llamados de su nombre, Él los ha creado, los ha formado y los ha hecho para gloria de su nombre. No hay mucha algarabía por eso. Voy a repetir. Los llamados de mi nombre los he creado, formado y hecho para gloria de mi nombre, dice el Señor. Ese es un propósito. Entonces, hermanos, si vemos que ese es el propósito de Dios, ¿por qué muchos cristianos son disuadidos para no ir a la Biblia? Para no escudriñar la palabra. Porque muchos cristianos vienen al culto y vienen sin Biblia todavía. Porque muchos cristianos vienen al culto y no vienen como que recibieran una instrucción para apuntar y después verificar que lo que se leyó, lo que se exhortó, va a ser de beneficio para que yo esté preparado y que el diablo no tome ventaja de mí. ¿Por qué no hay un punto de partida para decir, ya no tomará el enemigo ventaja de mí? No voy a ignorar sus maquinaciones, no voy a ser disuadido. Hoy entrego mi vida, voy a ser consagrado y yo creo que yo pertenezco al reino de la luz y tengo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Porque así lo dice la palabra en 1 de Pedro capítulo número 2, verso número 9. Amén. Hay un propósito. Toda la iglesia, a ver cuántos cristianos hay aquí en esta hora. Levanten la mano a los cristianos. Dice la palabra y dijo la palabra profética, me seréis testigos. Él derramó su espíritu sobre usted y será testigo. Otra palabra profética dijo que muchos van a creer no por los dichos de su boca, sino por los hechos de su actuar diario. Muchos van a creer lo que Dios hace por la medida de que usted vive y se comporta en el medio ambiente. Entonces Dios quiere cambiar nuestras vidas. Ahora, entonces yo le estaba hablando que la maquinación disuasiva del enemigo se realiza a través de 3 medios, de 3 escenarios, y la palabra no lo dice. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo número 2, verso número 2. Este texto está en el concepto que el día del Señor ha llegado, pero me sirve el texto para explicarle los 3 escenarios.
Segunda de Tesalonicenses 2:2. Oiga, dice la Escritura, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. No leo lo demás porque no me va a servir esta parte. Dice la palabra. La Escritura habla claramente que ningún cristiano tiene que ser sacudido o movido de su forma de pensar por espíritu, por palabra o por carta. Por favor, levante su mano con sus 3 deditos así. A ver, sea como niño. Yo, diga, no seré movido de mi manera de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Amén. Son 3 áreas que el enemigo va a atacar para disuadirlo, para persuadirlo, para cambiarle su manera de pensar. Usted es cristiano y tiene que aprender a ser disciplinado para ser como Cristo. Ahora, cuando hablamos, la Escritura dice que no seamos movidos por espíritu. Los espíritus, que el Señor los reprenda, van a atacar su mente y su corazón. Por eso estábamos hablando el martes, la importancia de usar bien la palabra de verdad, que seamos diestros en la palabra, porque a través de la palabra vamos a rechazar los ataques que vienen a la mente de cada uno de nosotros. ¿Que va a haber ataque? Va a haber ataque. ¿Que va a haber disuasión? Va a haber. ¿Que va a haber una influencia de demonios a la mente y al corazón de nosotros? Lo va a haber. No se me está asustando todavía. Dios nos está preparando para que esto no suceda en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos el ataque de espíritus que quieren hacernos cambiar nuestra manera de pensar porque influyen, yo les decía hace un tiempo atrás a ustedes que si pudiésemos ver, oiga, si pudiésemos ver en el espíritu cómo los demonios andan por arriba de nuestra cabeza, como los zancudos en el tiempo de la transición del verano al invierno, cuando explotan los zancudos y están sobre la cabeza aquí en la costa de uno, ¿verdad? Y usted está cada rato acá. Pues de esa misma manera los demonios están encima de nosotros. Pero como no los miramos. Pero si pudiésemos ver la influencia, porque de repente, hermanos, cambiamos nuestra manera de pensar. Y a veces decimos, es que hoy empiezo a leer la Biblia. Hoy empiezo a llegar temprano al culto. Y hace 8 días me dieron una buena noticia. Hace 15 yo les dije que agarraran su cuaderno y apuntaran 100 veces, 100 planas. Debo de llegar temprano al culto. Y como yo prediqué hace 8 días en Shela, me dijeron, pastor, creo que funcionó. ¿Por qué? Porque llegó la iglesia, llegó temprano. No, le dije, pastor, ¿será que el temblor no los levantó temprano? Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Creerle al Señor que tiene que darle lo mejor a Él? Amén. ¿Tiene que entregarle lo mejor a Él? ¿Quiere que a través de un temblor seamos movidos a consagrarnos? No, por amor. Aleluya. Mis queridos hermanos, que no seamos disuadidos en nuestra manera de pensar. Tenemos que entregarle lo mejor. Usted no se debe perder el culto, el privilegio de venir a alabarle, a adorarle, el privilegio de estar haciéndole fiesta a Jehová los días. Hermanos, solamente tenemos la oportunidad en cultos generales, 2 cultos, el día martes, el día domingo, y estudios los días lunes y el ayuno el día martes. Y entonces lo que el Señor quiere es prepararnos para que seamos verdaderos discípulos preparados para este tiempo. El Señor quiere que usted hable del reino al cual pertenece. El Señor quiere que usted tenga identidad con el reino. Y que hoy decida usted consagrarse, por favor, esté firme. Cúmplale al Señor. Que estemos preparados. Porque los poderes malignos lo quieren alejar del rebaño.
Los poderes malignos quieren disuadirlo para que no sea disciplinado, para que no le dé lo mejor al Señor. Señor hoy está dándole la palabra para que usted no le dé ventaja al diablo y usted haga lo que tiene que hacer. Entonces ya le hablé de esos tres escenarios: mente, palabras amén. Mente, palabra que escuchemos y serán movidos nuestros sentimientos. Entonces el diablo está atacando y estas artimañas de los demonios vienen a crear esquemas bien estructurados para atrapar a las personas, tentarlos, engañarlos, persuadirlos para que la gloriosa luz del evangelio no le resplandezca. Amén. Bien, aquí tengo una aportación que habla sobre los ataques que lleva el enemigo hacia el hombre cuando no llega a resplandecer la luz del evangelio. Hay áreas que también afectan, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, que este es el segundo tema que vamos a hablar después, ¿verdad? Ahorita estoy hablando exactamente todo lo que es la disuasión, la persuasión, la maquinación del enemigo, porque después viene la parte destructiva, porque estamos hablando de la parte disuasiva. Y entonces la parte disuasiva está el enemigo, perdone que le voy a hablar así, en buen chapín, le está sobando la cabecita para que se acomode. No hay que comprometerse. Pero lo que está preparando el diablo es destrucción. Y quiere destruir nuestro cuerpo con enfermedades. Quiere destruir el alma con ansiedades, depresiones. Quiere destruir la vida suya en su espíritu para que vaya a una condenación eterna. Pero no la suya, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahorita vamos a ver la situación disuasiva. Y entonces la situación disuasiva es que cega el entendimiento. Hay muchas personas que oyen el evangelio, pero pareciera que no oyeron nada, porque tienen cegado el entendimiento. Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 4 y vamos a ver a la luz de la palabra que lo que estamos hablando lo advierte claramente la escritura. 2 Corintios capítulo 4 verso 3 al 4. ¿Ya llegó? Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces del diablo y los espíritus inmundos, los demonios? Es cegar el entendimiento. Entonces empieza a disuadirlo. No hay comunión con la palabra, no hay comunión en el espíritu con la palabra, no hay una actitud de decir: yo pertenezco al reino y tengo que ser enseñado por la palabra y enseñado por el espíritu. Cuando no hay esa actitud es porque el enemigo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Y cuál es el propósito? Llevarlo a muerte. Esto tiene relación con la aportación que me mandaron, que el enemigo ataca el cuerpo, el alma y el espíritu. Queridos hermanos, usted fue redimido en su espíritu para buscar a Cristo. Su alma está siendo redimida y su cuerpo va a ser redimido el día que Cristo venga, porque este cuerpo corruptible va a ser revestido de un cuerpo incorruptible. Es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero tenemos que estar preparados, y la palabra exhortativa de hoy es que no tiene que estar cegado el entendimiento de nosotros, sino que el Señor nos ha dado la capacidad para recibir la palabra, para que resplandezca la luz del evangelio y usted no sea una persona que no
que no esté preparada, y el enemigo no tomará ventaja de usted, porque usted estará preparado, porque Dios lo escogió para algo glorioso. No solamente lo escogió a los pastores de esta iglesia, a los ministros de esta casa, lo escogió a usted. Y si usted lo cree, por favor levante su mano y dígale: Señor, tú me has escogido y el enemigo no tomará ventaja de mí. Dios quiere que resplandezca la luz del evangelio. Amén. Entonces, hermanos, la palabra habla claramente. El enemigo pretende cegar el entendimiento. Ahora, por favor, no se va a olvidar que estamos hablando que es por tres medios: por espíritu, por palabra o por algo que leamos. Carta, dice la escritura, ¿sí? No se olvide esos tres puntos. Ahora, cegar el entendimiento. Ahora, las estrategias que tiene el enemigo es para disuadirlo, plantar doctrinas de demonios para cauterizar la conciencia. Este es otro plan. Y usted hoy quiere ser, o el Señor quiere que usted esté preparado para que ese plan no funcione en usted, esa disuasión no funcione en usted, plantar doctrinas de demonios para cauterizar la conciencia. Ahora, vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Por favor, todo está en la Biblia, todo está en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, le explico. Aquí están los tres medios que Satanás maquina para disuadirlo, para tener listo, para destruirlo. Pero hoy el Señor lo está preparando para que eso no suceda en ningún miembro de esta casa, sino que hoy por la palabra usted está siendo preparado para poder tener ventaja del enemigo y no ser engañado. Ahora, dice la palabra, oiga, esto no es para los de afuera, esto es para los de adentro. En los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, algunos pueden llegar a apostatar de la fe. Se recuerda que doctrinalmente hemos hablado de una apostasía reversible y una apostasía irreversible, ¿sí? ¿Se recuerda? Alguien que me diga amén. Hemos hablado de la apostasía reversible y la irreversible. Pero algo bien importante, dice aquí la palabra, que todo va a venir un trabajo bien artificioso, bien disuasivo, para escuchar espíritus engañadores. ¿Lo está leyendo? Por favor, póngalo en la pantalla. ¿Hay espíritus engañadores? Sí, dice la palabra claramente. Y hay doctrina de demonios. Ahora, entonces vea, espíritus engañadores. Que no seamos movidos de nuestra manera de pensar por espíritus. Y aquí hay espíritus engañadores. Doctrina de demonios. Quiere decir que la doctrina de demonios está plasmada en algo escrito que la van a leer, que puede llegar al alcance de sus manos, que puede llegar a través de un TikTok, que puede llegar a través de una publicación de Facebook. Y entonces, cuando dice no es necesario ir todos los días a la iglesia, son doctrinas de demonios. No hay necesidad de estar congregado. Que le diga, ya no es tiempo de profecías, ya no hay profetas. Doctrina de demonios. Porque la palabra, cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y el Señor dijo que en esos postreros tiempos, todo el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que iba o lo que va a suceder. Entonces, si vemos el escenario, estaba hablando con algunos de ustedes en los grupos de estudio, todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente con Israel, hay que estar listos.
Todo lo que está sucediendo con las políticas que están tomando los países desarrollados, influyendo en los subdesarrollados, es parte de los tiempos que estamos viviendo. ¿Quiénes se tienen que estar atentos a lo que está sucediendo? Pues los profetas. Y no hay profecía más certera que la palabra que usted tiene. Entonces usted va a decir amén a muchas verdades cuando usted haya leído la palabra. Y cuando yo le diga que hay espíritus engañadores, usted va a decir amén, porque el enemigo me quiso poner cabezón, el enemigo quiso confundirme, el enemigo quiso extraviarme de la fe creyendo en otra cosa. Yo también ya leí muchas publicaciones. Yo bendigo la vida de los hermanos que se acercan y piden consejo. Pastor, mire, yo le pregunto, ¿es cierto esto? Por favor, pónganos a trabajar. Entonces hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios. Si hay doctrina de demonios, alguien tuvo que tomar papel y lápiz para escribirlo. Entonces, llega por escrito. Y como decimos aquí en Guatemala, nada quiere el sapo que lo tiren al agua. No hay que ayunar. No hay que orar, no hay que ser tan exagerado. Mucha iglesia. ¿Verdad que sí? Y aquellos que están leyendo, no es necesario ir a la iglesia. Con que usted crea en Cristo se puede quedar tranquilo en su casa. Sí, eso es cierto. Me gusta esta doctrina. Bendito sea Dios que ninguno de los que está aquí nunca ha pensado así. Ahí están las tres áreas: espíritus, palabra y lo escrito. Amén. Ahora, entonces, hermanos, para que todo esto se manifieste, espíritus engañadores, palabra, doctrina, escrita por los mentirosos que dicen que tienen que cauterizar la conciencia, genera otra área. Y lamentablemente todo esto ha entrado a la iglesia de Cristo. Filosofías impuestas por los poderes de las tinieblas. ¿Sabe que la motivación entró a la iglesia? El cristianismo no es motivación. El cristianismo es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos al cielo y diga: el evangelio es poder de Dios para los que creen. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces ya vamos viendo dos puntos. Estamos viendo cegados del entendimiento, doctrinas de demonios, y estamos viendo ahora filosofías impuestas por los poderes de las tinieblas. Vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 2, verso número 8. Colosenses 2, 8. ¿Ya estamos? Dice: no permita que nadie los atrape. Oiga, los atrape. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen, oiga, ¿de dónde nacen? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahora las iglesias se están llenando de muchas filosofías, mucha motivación, muchas cosas bonitas. Por eso dice la palabra disparates elocuentes. Quiere decir que van a ser encantadores en la manera que hablan, muy disuasivos en su oratoria, muy capaces de poder tender lazo y trampa. La iglesia puede tener el peligro de caer en esas filosofías, en esas sutilezas, elocuentes, pero son huecas, ¿sí? No tienen fundamento. Pero el hombre, oiga, el hombre está buscando cosas motivacionales, cosas que le agraden, no lo que le conviene. No todo lo que agrada conviene. Ahora, se recuerda que la palabra del Señor dice que los griegos piden sabiduría y los judíos señales. Se recuerda que hace unos meses yo les prediqué al respecto
sobre que muchos quieren solamente el milagro, cuando piden señales, el pensamiento judío. Quieren señales, quieren el milagro, quieren la añadidura, pero no están dispuestos a consagrar su vida a Cristo. El pensamiento griego es conocimiento, solamente conocer. Quieren aprender, pero para su propio acervo cultural. Y toman el cristianismo como algo cultural. No, el evangelio es poder de Dios de salvación para los que creemos en él. Amén. Entonces es bien importante que podamos nosotros darnos cuenta que por el espíritu de la palabra nos vamos acomodando a lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, por favor, póngame nuevamente la cita. Dice que todo lo que pueda ser filosofía hueca y disparates elocuentes nace del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Ahora, me detengo en esto para decirle a usted, su mente está en ese peligro, mi mente también. Oiga, eso está el peligro de que los poderes espirituales de este mundo quieren atrapar mi mente. Y usted se recordará que en los inicios de la iglesia nosotros organizábamos conciertos. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. No lo hacía de mala intención. Yo quería que a través de los conciertos los jóvenes pudieran escuchar el evangelio. Y los conciertos tuvieron mucha aceptación, tuvieron éxito los conciertos. Llenamos la iglesia un montón de veces, que ni cabían las personas. Como ya no se alcanzaba la iglesia, nos fuimos al gimnasio, llenamos el gimnasio. ¿Y sabe cuál era el próximo reto? Llenar el estadio. Yo creía que estaba bien, pero cuando el Espíritu me habló, y entonces redireccionamos. Mi mente, mi corazón estaba siendo atrapado, porque no era la cantidad de personas, era realmente teníamos la palabra y las personas preparadas para atender a toda esa gente. Pero hoy Dios nos está hablando. Dios nos está hablando para que podamos entender que usted, revelado el reino de Dios y la salvación, usted le hable a otro. Y así se van a ir sumando los redimidos por la sangre del Cordero. Porque el diablo quiere destruir familias. El diablo empieza a destruir a uno, y después va por el otro, y va por las familias completas. Y de la aportación que yo recibía, hermano, eso es lo que posteriormente vamos a hablar. Yo creo que fue el hermano Kenneth que mandó el papelito, ¿no? ¿Sí? Amén. O se lo dejamos al hermano Kenneth para que lo comparta en la próxima prédica. Porque eso es importante, cómo el enemigo viene a destruir el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero Dios nos está hablando hoy que no seremos engañados. Pero ahora, todavía estamos en tiempo. Amén. Ya vimos que los poderes espirituales están actuando. Ahora vamos a ver los agentes de iniquidad. Ya vimos que se ciega el entendimiento. Ya vimos las doctrinas de demonios. Vimos las filosofías. Ahora el diablo anda buscando agentes de iniquidad. Usted es un agente de bendición, pero antes fuimos agentes de iniquidad. Hago un pequeño paréntesis. Yo le pedí perdón a Dios. Este hombre que le está predicando cuando yo estaba en el mundo, lamentablemente yo hice tropezar a algunos cristianos. Porque como yo bebía, yo andaba perdido con el alcohol en el mundo. Yo me topé con algunos cristianos en su momento, y a través de la persuasión y la disuasión de mis palabras, hice beber a algunos que eran cristianos. Entonces, sin saber, yo era un agente de iniquidad, porque estaba siendo movido por espíritus inmundos para hacer tropezar a un cristiano.
Ya le pedí perdón a Dios. Por eso bendigo el nombre del Señor, porque hoy tengo la libertad de decirlo. Ahora entonces vamos a ver esos agentes de iniquidad. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, verso número 2. Ahora quiero que la palabra llegue a su corazón. Dice Filipenses 3:2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero en este verso me voy a centrar en una verdad: guardaos de los perros. Por favor, no es de su mascota. Hace unos días atrás, un perrito le dio una pequeña, ¿cómo sería? ¿A quién fue? A la Ane, ¿verdad? Le dio una sucaricia a un perrito, ¿no? No era la intención, el perrito pensó que le estaban haciendo, que estaban jugando con él y le dio con la patilla y le dio una sucaricia. Ahora mi nena, mi nieta, pues mira a un perro y se asusta, ¿va? Le quedó. Pero ahora el Señor le está diciendo: cuídense de los perros. ¿Sabe usted que en el argot popular dice: ese es un perro? Dicen: esa es una perra. ¿Han oído ese calificativo peyorativo, ofensivo? Pero la Biblia nos habla de los perros. Dice: guárdense de los perros. Y entonces, hermanos, en el concepto de lo que estoy hablando, guardémonos de los agentes de la iniquidad que quieren hacer tropezar su corazón con la fe del Señor Jesucristo. Quiere decir que en el tiempo pasado yo fui un agente de iniquidad. Ahora quiero hablarle de los perros. Vaya conmigo al Salmo 22, verso 20, la versión internacional. Dice la palabra: libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Oiga, guardaos de los perros, dice Filipenses 2:3. En el libro de los Salmos 22:20, en la versión internacional, dice: mi preciosa vida del poder de esos perros. Entonces quiere decir que el Señor le está diciendo que su vida será guardada de los perros, del poder de los perros. Ahora, por favor, pongamos atención. Los perros tienen poder. Son agentes de iniquidad. Quieren desviarlo del camino. Quieren entorpecer de alguna manera. Pero usted no le dará ventaja, porque usted tiene la revelación del Evangelio para poder reprender la obra de los perros. Yo sé que el calor está apretando, hermano, pero que no le impida decir amén, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo quiero hablarle de los perros en el contexto espiritual. Cuando la Biblia compara la vida de los agentes de iniquidad como perros, se refiere posiblemente a las hienas, como animales inmundos, carroñeros. Y a menudo entonces las hienas se usan como metáfora de personas hostiles, malvadas y perversas. Oiga, ahora, por favor, ponga atención en esto. Este es en el contexto espiritual de los perros. Quiere decir que los perros van a ser personas hostiles, malvadas y perversas. Pero tengo hoy una advertencia: lo hostil, lo malvado y lo perverso no lo van a ver, sino se tiene que discernir en el espíritu lo malvado, lo hostil y lo perverso que los perros van a accionar en contra de nosotros los cristianos. Pero nosotros los cristianos no vamos a darles ventaja, porque vamos a reconocer por la palabra y por el espíritu que está en nosotros de qué manera nos quieren desviar, oiga, de la verdad. O sea, lo hostil, lo malvado y lo perverso no va a ser una confrontación en donde se vea su hostilidad, se vea su maldad, se vea su perversidad, sino va a ser muy estratégico, muy engañador el trabajo hostil, malvado y perverso de los perros. Ahora, entonces, hermanos,
Hoy el Señor está diciendo algo importante. Bueno, espero en Dios que me pueda explicar. La palabra de Dios dice que tenemos que aprendernos a someter a Dios. En la prédica pasada yo hablaba, el martes lo prediqué, y por eso le digo apúntelo, porque uno se prepara horas y horas escribiendo, borrando lo que el Señor le dicta a uno, no para cumplir un periodo de tiempo, sino que es para que usted esté preparado. Y entonces el martes hablé sobre estar sometidos a Dios. El que se somete dice, someteos a Dios, dice la palabra, y el diablo huirá. Eso lo sabe usted. Y entonces yo le estaba explicando que aprender a someterse a Dios es aprender a reconocer la cobertura y el poder del Dios que nos cobija. Por favor, levante su mano para que participe un poquito conmigo. Someterme a Dios significa reconocer el poder y la autoridad de Él en mi vida. Porque de esa manera el enemigo va a huir y no va a tomar ventaja. Porque usted está reconociendo el poder y la autoridad sobre su vida. Pero también estábamos hablando que cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su poder, reconocemos su autoridad, también reconocemos la capacidad de poder ser enseñados por Dios en el secreto. Ahí en el secreto vamos a tener las directrices para pelear la batalla. ¿O no está escrito que el Señor preparó cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni a corazón de hombre ha subido? Son las que Dios preparó para los que le aman. Y yo explicaba, eso no se va a dar en los atrios, eso no se va a dar en el lugar santo, eso se va a dar en el lugar santísimo, en la intimidad, ahí en el secreto de Jehová, en el lugar santísimo. Van a venir las revelaciones de la vida suya para entender el propósito, y cuando venga una acción disuasiva por espíritu, por palabra, por algo que lea, el que ha estado en la presencia del Señor no será disuadido, no será movido de su pensar, porque estará firme quién es su Dios. Yo no sé si vino a alabarle en esta hora. Ahí, en esa cobertura, en esa presencia, el diablo va a huir. El diablo no va a tener poder y autoridad sobre su vida, porque de la misma autoridad que tuvo Jesús se la concedió a la iglesia. Por eso cuando los endemoniados miraban a Jesús, decía: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes en contra de nosotros?, decían los endemoniados. Estábamos viendo en el estudio de pastores, hermanos, que los demonios que están poseyendo a una persona reconozcan la jerarquía. Y lo que yo voy a hablar acá no lo hablo para envanecerme, ni para tener un alto concepto de mí mismo de lo que quería tener. Pero algunos de ustedes han sido testigos que cuando se han presentado problemas espirituales, he llegado, los demonios han reconocido la autoridad. Y así rapidito le cuento, hace muchos años en la 11 calle, se recuerda que en la 11 calle circulaban muchos personas alcoholizadas, y muchos de ellos habían conocido a Cristo. Y me recuerdo una persona, estaban ahí, y los diáconos más antiguos, saben que le decíamos: por favor, si hay alguna persona que quiere que oren por él, o lo llevan atrás o lo sacan, o hacen a un lado, porque se ponían en la puerta y todo el mundo atento, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Pues había una persona, estaba en la alabanza y tenía un conflicto con un demonio que lo atormentaba. Decía: yo soy hijo de Dios, pero el demonio me lleva a beber, y ya no quiero ser libre. Pues estaban haciendo un poquito de alboroto, como estábamos viendo en el ayuno. Había un poco de alboroto y llegué yo, hermano, en el nombre de Jesús. Yo le dije: ¿usted quiere ser verdaderamente libre? Sí, yo quiero ser libre. ¿Usted es el pastor? Sí, soy el pastor. Yo quiero ser libre. Por favor, ore por mí. Y no hice una larga oración, solamente le dije: en el nombre de Cristo,
esa cadena de esclavitud derrota en el nombre poderoso de Cristo. Y algo más que no me recuerdo, pero eso fue la parte medular. Le dije de esa manera y este hombre dijo amén, lo creo, y se fue. Y le dije, lo espero, tenemos culto tal día, le dije. No llegó. Pero después de muchos meses estaba haciendo unos mandados en la capital y en un parqueo de un centro comercial. Un seguridad, por lo cierto, estoy perseguido por los de seguridad. Me dice, parquéese ahí, pastor, me dice. Yo me extrañé, el cuate lo miré bien entacuchado ahí, porque allá en Guate hay hasta con tacucha y toda la cosa, ¿no? Usted no se recuerda de mí. No, le dije, perdone. Usted oró un día por mí, me dijo, cuando estaba esclavizado con el alcoholismo, llevaba meses de estar en la basura, me dijo, pero ese día dejé de beber y aquí estoy, mire, con trabajo. Le doy la gloria a Dios, hermano. Después de muchos meses vi, hermanos, cómo Dios había actuado en la vida de este hombre. Y ahora le voy a contar así rápido. ¿Qué fue? Viernes, ¿verdad? Estábamos en un parqueo de McDonald's porque mi yerno pasó comprando su hamburguesa. Y entonces estaba haciendo algo inapropiado, pero no me había dado cuenta. Estaba retrocediendo para salir, pero no sabía que esa era la entrada. Yo iba a salir para no dar la vuelta. El seguridad me dice, disculpe, aquí no hay salida. Bueno, usted es el pastor Antonelli Rojas. Sí, le dije yo. De la iglesia Genesaret de Mazate. Sí, le dije yo. Pase, por favor. Entonces me sentí bien porque me reconoció, pero me sentí mal. Entonces estaba saliendo por la entrada, pero yo no sabía, ¿verdad? Entonces me perdonó el Señor y me perdona usted también. Pero ¿qué quiero decirle, hermanos? Esa autoridad y ese reconocimiento de que usted es un siervo de Dios lo tiene usted también. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios lo llamó para gloria suya. Entonces cuídese de los perros. Dice la palabra, mire cuál es el destino de los perros. Pero yo le doy la gloria a Dios porque posiblemente yo fui un perro en el pasado, porque fui piedra de tropiezo, pero hoy soy un siervo de Dios. Amén. Apocalipsis 22, verso 15. Mire, todo está en la palabra. Mas los perros estarán, ¿dónde estarán los perros? Afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán afuera. Pero como estamos hablando de los perros, hermanos, nosotros no somos perros. Somos hijos de Dios. Pero guárdese de los perros. Cuídese de los perros que quieran destruir su vida, que le quieren dar un mal consejo, que lo quieren persuadir, que lo quieren disuadir, que lo quieren hacer cambiar de su manera de pensar. ¿Sabe que antes nosotros en la iglesia hacíamos tomas? Nosotros solo una cámara tenemos, antes teníamos 3 cámaras. Y cuando se hacían los paneos del pueblo, ¿verdad? Muchos se ponían la mano, ¿verdad? Querían ser incógnitos porque después aparecían en la pantalla. ¡Ay! Está siguiendo con el Antonelli, decían. Está siguiendo a la iglesia, ¿verdad? Te vi. Y entonces algunos pidieron, por favor, voy a ir a la iglesia, pero que no me enfoquen, porque temían a los perros. Ahora usted va a pedir, por favor, pastor, tómenme fotos que estoy aquí en la iglesia alabando al Señor. Bueno, por favor, póngase de pie. Vamos a leer 2 Corintios, ahí de pie. Le pido a los ministros, por favor. ¿Cómo vamos a destruir la persuasión demoníaca? Por espíritu, por palabra, por carta. Dice 2 Corintios capítulo 10. Si quiere, deje su Biblia y se incorpora sobre sus pies y leamos lo que dice en la pantalla. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Eso es lo que quiere Dios, revestirlo de las armas poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Mis queridos hermanos, somos hijos de Dios. No tenemos que ser disuadidos para no seguir en la comunión con la palabra. Ahí con sus manos levantadas, por favor, levante sus manos al cielo. Dígale al Señor: yo necesito ser ministrado por ti, Espíritu Santo, para que crea en la palabra. Señor, reconozco que he tenido muchos pensamientos que me quieren alejar de la comunión contigo, que me quieren alejar de mi llamado, de mi propósito. Te pido perdón, pero hoy tu palabra me ha hablado para que el enemigo no tome ventaja y que no ignore sus maquinaciones. Te pido, mi Dios, que mi mente sea limpia de todo ese poder disuasivo, para no buscar la comunión con tu palabra, para no creer lo que está escrito. Te pido, mi Dios, que me prepares. Abra su corazón y diga al Espíritu Santo: necesito que me ayudes para poder creer que yo pertenezco al reino. Señor, aquí está mi vida. Quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero aprender a someterme. Abra sus labios y dígale: Señor, ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame a creer en estas verdades. No quiero tropezar. No quiero ser atrapado por ninguna mentira demoníaca que me haga cambiar mi manera de ser. Ayúdame a creer en lo que escrito está. Señor, aquí está mi vida, dígale. Quiero ser un siervo útil en tu obra. Ya no quiero poner argumentos, porque hoy son derribadas las fortalezas y los argumentos y toda altivez. No tengo cegado el entendimiento. Quiero que la luz de tu glorioso evangelio resplandezca en mi vida para poder entender los misterios. Señor, dame la fe para creer. Dame la fe para creer. Señor, aquí está mi vida. Le pido a los hermanos servidores, por favor, que vayan a imponer sus manos, llenos del Espíritu Santo, para desatar la palabra. Porque cada hombre, cada mujer de esta iglesia conocerá su propósito y no será estorbado. En el nombre bendito de Cristo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque sé que tú vas a obrar con poder y con autoridad en la vida de tus hijos, Señor. En la vida de tus siervos. Señor, no serán engañados. No será cauterizada su conciencia. Señor, no vendrá la incredulidad a atraparlos, ni la duda, sino la verdad de Cristo los hará libres. Señor, aquí estamos los hombres y las mujeres creyendo. Señor, gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Mientras sigue la alabanza